ese sermón y mis apuntes habían desaparecido. Dije, ¿cómo puede ser? Hace como 25 años que algo así no me había pasado. No sé, quizás más veces, pero no recuerdo por la trauma. Pero estuve estudiando este sermón y es una de las razones por qué me gustan las series expositivas de libros. ¿Por qué? Porque este texto jamás es un texto que en mi creatividad yo haya dicho, debo predicar un sermón de ahí. Pero cuando uno va estudiando versículo por versículo, el Señor que escribió la Biblia es quien decide cuál va a ser el próximo sermón. Y por eso me gusta tanto tener series como esta, porque es un texto muy bueno, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes conocen la frase, con efectivo en mano se compra? ¿Nadie? No. Huevos. Eso lo aprendí en 2010 cuando estuve en Santiago. Ítalo sí lo conoce. Qué bueno que hay un chileno de corazón aquí. Bueno, en inglés tenemos significa que si tú tienes dinero, con eso puedes negociar, ¿cierto? Capaz alguien dice, es que está vendiendo una casa y por ahí tengo a alguien, están tratando de conseguir un hipotecario, por ahí una persona con, ¿cómo se llama esto? Cuando uno recibe del gobierno un apoyo. Por ahí tengo un subsidio, estoy haciendo el papeleo para esto, pero de pronto llega alguien y dice, tengo cash. ¿Quién va a recibir la casa? ¿Cierto? Con efectivo en mano se compra huevos. Ese es el dicho. En inglés tenemos un dicho parecido, que es, quizás en español se dice, ustedes me dirán, el dinero habla. ¿Sí o no? El dinero habla. Nosotros vamos a llegar a un texto hoy donde el dinero habla. Y el dinero en ese texto habla en contra de los ricos. ¿Sí? No cualquier tipo de riqueza, sino que es un texto que nos habla del juicio de Dios contra la riqueza injusta. Esa es la diferencia. Vamos a volver a leer el texto. Es corto, 1 al 6, dice así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oren conmigo. Padre Celestial, te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, que nos hagas entender la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine para que vivamos conforme a las verdades tuyas, Señor. Enséñanos, guíanos, abre nuestras mentes y corazones y danos, Señor, por favor, fe para obedecer. Te pido, Señor, que guíes este tiempo de enseñanza, que me ayudes a mí a decir lo que debo decir y no decir lo que no debo decir, para que tú te agrades en todo lo que nosotros escuchamos esta mañana. En el nombre de Jesús te pido esa ayuda. Amén. La idea central que deseo extraer de nuestro texto esta mañana es que Dios está anunciando juicio contra los ricos que usan sus riquezas de manera injusta, egoísta y opresiva. La riqueza no es el problema. El problema es la avaricia que ignora a Dios
y oprime al prójimo. Primero, pensamos un poco acerca de las riquezas y lo que Dios nos dice en la Biblia. El Señor no condena las riquezas. Yo no conozco ni un versículo en la Biblia donde Dios condena las riquezas en sí. Dios no prohíbe la riqueza. No. El Señor es dueño de todo. Eso tenemos que entender bien. El hombre es administrador de las cosas del Señor y no dueño absoluto. Estuve estudiando esta semana con Miguel Rubina un poco acerca de la mayordomía, que viene de dos palabras en latín, mayor y domo, o el principal de una casa o hogar, una persona que supervise los bienes de otro. Y cuando hablamos de mayordomía en el contexto bíblico y cristiano, entendemos que Dios es el dueño de todo. Y todo lo que tengo yo proviene de Él, y yo soy un simple supervisor o mayordomo sobre las cosas del Señor en mi vida. En el Antiguo Testamento, en Israel, reiteradas veces podemos ver que la propiedad privada era algo legítimo. Es algo legítimo, ¿sí? Y Jesús también habló de bienes, habló de herencias, habló de ganancias sin condenarlos en sí mismos. Y es aquí donde nosotros debemos tener una distinción importante. Hay un pecado en la Biblia que se llama codicia. Se puede definir de diferentes maneras, pero una manera sería esta: el deseo desordenado por algo. Cuando yo era niño aprendí que codicia era deseo de lo ajeno. Dentro del concepto de la codicia hay otra palabra que es la palabra avaricia. Y es ese deseo desordenado, pero enfocado específicamente en el dinero y en las posesiones o los bienes. ¿Sí? La avaricia es una forma de codicia. Es el amor al dinero, lo cual el Señor llama raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero, ¿cierto? La avaricia es el amor al dinero y la creencia de que tu vida consiste en lo que tú posees. Que tus cosas te definen, por lo cual quieres más y mejor siempre. Eso es avaricia. No es malo tener dinero en tu mano. Eso no es malo. Es peligroso tenerlo en el corazón. ¿Ven la diferencia? Es bueno, de hecho, tener dinero en la mano, pero no en el corazón. El pecado de la avaricia. Pensemos unos momentos sobre su gravedad espiritual. Es un pecado especialmente peligroso. ¿Por qué? Porque es raíz de todos los males, el amor al dinero. Miren lo que dice Proverbios 13, versículo 11. Proverbios capítulo 13 y el versículo 11. Dice aquí: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las riquezas no son malas, pero depende mucho en cómo las adquiriste y cómo las empleas. Y ese es el problema en Santiago capítulo 5 de los ricos ahí, a los cuales se les habla y de quienes nos habla. Aquí nos habla de riquezas mal adquiridas. Dice riquezas de vanidad. O sea, riquezas, haciendo una comparación entre la primera y la segunda frase. La segunda dice: el que recoge con mano laboriosa. Esa es la diferencia. Una persona que adquirió. ¿Dónde está Nicole cuando la necesito? ¿Cómo es? Adquirió. Ok. Una persona que adquirió riquezas
sin trabajo. Puede ser que se haya aprovechado de otros, puede ser que haya robado, puede ser que haya hecho algún tipo de fraude, pero de una u otra manera consiguió sus riquezas, quizás no pagando sueldos, quizás gente trabajando muchísimo y después, justo en el momento preciso, habla con su abogado, redistribuye todos sus dineros y quiebra su negocio y no tiene que pagar a nadie. No sé cómo obtuvo sus riquezas esa persona. Ahí se pusieron muy callados. Pero cosas así no suceden en Chile, ¿cierto? No suceden en Coyhaique tampoco. Bueno, no sé cómo adquirió sus riquezas dicha persona, pero sé que fue hueco, que fue vano. Y su vida es una vida de vanidad. Dice que estas riquezas disminuirán. Pero la persona que recoge con mano laboriosa, eso no es vano. Las aumenta. El libro de Mateo nos habla acerca de cuando nosotros tenemos primero a Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Después, cosas como el dinero, posesiones, comida, situaciones fuera de nuestro control, se van acomodando y ocupando el lugar que corresponde. El problema es que cuando tú no pones a Dios primero, muy fácilmente el dinero toma el lugar de Dios. Y eso también nos ayuda a entender algo, que la avaricia es idolatría. Y no es solo idea mía, no es mi creatividad. Miren en Colosenses capítulo 3. Acompáñenme por favor a Colosenses 3. Todo pecado es peligroso, pero la avaricia es como dejar que un bebé juegue con una serpiente venenosa. En California, donde soy, tenemos cascabeles y son muy peligrosos. En mi vida he matado, yo creo que fácilmente 15, pero no tengo un conteo exacto. Pero son peligrosos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y miren lo que Dios dijo, y avaricia, que es idolatría. Y ahí llega al corazón del asunto. Cuando tú tienes avaricia en tu corazón, tú has reemplazado a Dios con el dinero y la adquisición de posesiones. La avaricia no es solo amar cosas, es reemplazarle a Dios con ellas. Cuando nosotros cometemos avaricia o tenemos avaricia en el corazón, cuando somos avaros, nosotros estamos rompiendo al 10º mandamiento, de no codiciar. Pero no solo rompemos al 10º mandamiento, ese pecado de la avaricia es el pecado que nos lleva a romper todos los demás mandamientos, porque es raíz de todos los males. Gente, por amor al dinero, fácilmente, diariamente, cada hora es capaz de mentir. Cuando dice la Biblia, no dará falso testimonio. La gente, por amor al dinero, es capaz de maltratar a sus padres, como el hijo pródigo. ¿Y mi herencia cuándo? No honran a su padre, a su madre, por el amor al dinero. Por amor al dinero, la gente es capaz de cometer adulterio. ¿Por qué? Porque pues mi cónyuge no tiene plata, pero esa otra persona sí. Por amor al dinero, la gente es capaz, obviamente, de robar, hurtar. Tú lo tienes y yo no, y yo lo quiero, así que te lo voy a quitar. Por amor al dinero, la gente es capaz de matar. Eso me da mucho susto a veces en las ciudades grandes. Si alguien viene y tienes 10,000 pesos, dame tu plata. No, y mueres por 10 lucas. Yo
toma todo lo que tengo, ¿sí? Mi chaqueta también, mi anillo, no hay problema. Todo es reemplazable, ¿cierto? Pero por amor al dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Amor al dinero. Mira solamente lo que es el tráfico humano. Por dinero. La gente que trabaja en prostitución. Dinero. Las personas que los supervisan. Dinero. Coimas. Dinero. La avaricia es ese pecado que nos hace capaces de cometer cualquier otro pecado. Es extremadamente peligroso ese pecado. Consideren conmigo, hermanos, un ratito el mundo bíblico. Cuando hablamos de Santiago capítulo 5, si puedes dejar que tu mente se transporte un poco atrás. Santiago se encuentra en una línea de profetas. Porque cuando tú estudias el Antiguo Testamento, especialmente profetas como Amós, ellos predicaban en contra de exactamente lo mismo que está enseñando en contra Santiago. Él denunciaba a los ricos, especialmente los ricos que oprimían a los pobres. Y por si eres una de estas personas que no es capaz de figurar cosas fuera de la mentalidad política y estás diciendo, oh sí, la gente del otro lado son así. Que esa es una cuestión de los de izquierda, esa es una cuestión de los de la derecha. Déjenme aclarar eso, ¿sí? En la derecha hay ricos injustos, en la izquierda hay ricos injustos, ¿sí? En el mundo hay un problema humano de ricos injustos. El pastor se volvió político. No. Solo que estoy tratando de ayudarte, no excusar gente de tu filosofía política echando la culpa al otro lado, ¿sí? Lo último que quiero hacer es ser político en ese púlpito. Amós denunciaba a los ricos que oprimían, esa palabra me cuesta tanto, oprimían a los pobres. Y yo aquí en mis estudios anoté 5 pasajes de Amós donde habla de eso. Después, estudiando, vi lo mismo en Jeremías. Jeremías, él denunciaba lo mismo. Isaías también. Tengo unos 6, 7 pasajes de Isaías que anoté. También del libro de Jeremías. Si quieren, vayan conmigo a Isaías, capítulo 5. Isaías, unos pocos libros después de los Salmos. Si no sabes encontrarlo, puedes ir a los Salmos, que está justo en medio de tu Biblia, luego hacia la derecha, la dirección del Nuevo Testamento. El libro de Isaías, capítulo 5, y el versículo 8. Isaías 5, versículo 8 dice: «Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?» Miren en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Versículo 13. Dice: «Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores». Estaban condenando la injusticia en sus sociedades. Y en este sentido, Santiago continúa en el mismo tenor de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Dios nos dio el libro de Santiago, hubo muchos pecados de los que tenían riquezas injustas en los tiempos de Santiago. Y Él llega a hablarnos acerca de esto. Vamos a volver a nuestro texto, que es Santiago capítulo 5.
Santiago 5, miren conmigo los versículos 1 al 3. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Eso me recuerda cuando Jesús nos hablaba de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Vuestro oro, dice, y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ellos habían acumulado riquezas sin Dios, sin contemplar a Dios. Aquí se describe una riqueza que no bendice a nadie. No bendice a las personas que no tienen y tampoco bendice a aquellos que sí tenían. Eran riquezas que se pudren, vestiduras que se deterioran. ¿Así se dice? Deterioran. Oro y plata que en lugar de brillar como joyas hermosas, testifican contra sus dueños. No es una prosperidad bajo la bendición de Dios, es la acumulación que se convierte después en evidencia contra ellos. Habla de testificar, nos da la imagen como de corte y de un juicio. Riquezas construidas sobre la injusticia. Miren en el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. De esto, ¿qué está hablando eso? Nos está diciendo que hay gente que trabajaba por esos ricos, que ganaban su sueldo en el día, ¿cierto? Ese es un jornalero. Ganaban su jornal en el día y esperaban ese dinero cada día para proveer sus necesidades de ellos y de su familia. Pero el rico se estaba quedando con esos jornales. Estaba quedándose con ese dinero. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que han hecho un trabajo y no te quieren pagar. ¿Sí? O también que hayas pagado un trabajo y no lo quieren hacer. No voy a hacer más comentarios, esposa amada, porque vivimos algo esta semana, pero está bien, estamos transmitiendo en vivo. Riquezas construidas sobre injusticia. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Algunos son tan creativos con su engaño como para no pagar algo que deben pagar. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago revela el origen de la riqueza aquí, en este pasaje. No riqueza adquirida por manos laboriosas. Todo el contrario, manos engañosas, sueldos retenidos, trabajo no pagado, gente explotada para sostener el lujo de otros. De eso habla el versículo 5. El clamor del obrero sube al cielo y Dios lo escucha. Si pueden imaginar que aquí estamos en corte y el juez es Dios y el acusado es un rico con riquezas injustas. Y hay varios testigos aquí testificando contra él o ella. Por ejemplo, en el versículo 4 nos dice que, en el versículo 3 habla de cómo sus bienes se van corrompiendo y cómo la oxidación de sus bienes testifica contra ellos.
Leí algo de un artículo esta semana, eso fue hace décadas, pero de una persona que tenía mucho dinero, de un país árabe, y que después fue y compró en un solo viaje una larga lista de cosas, cientos de millones de dólares gastados. ¿Sí? Y solo para que estas cosas pudieran llegar a su casa, gastó 200 millones, solo en el costo de envío. Y dentro de las cosas, si recuerdo bien la figura del artículo, decía que él había comprado 47 vehículos nuevos, uno de estos, no sé, como un Cadillac, uno de los más caros para cada una de sus esposas. Tenía 47 esposas. Y cientos de millones de dólares gastados. Habla de que el oro y la plata de los ricos se estaba deteriorando. Ahí me salió, ¿no? Bueno, está bien. Eso clama contra el acusado. En el versículo 4 hay otra cosa que clama contra el acusado, que son los sueldos detenidos. Dice, clama el jornal de los obreros. Clama el jornal que se retuvo en manos del rico que menos lo necesitaba, oprimiendo a la persona que muy bien lo ganó, está en sus manos y está clamando contra él. Otro testimonio más, otro testigo en corte. Hay otro aún. Dice en la segunda parte del versículo 4, los clamores de los que habían cegado, ellos también claman contra él y están clamando directo al juez. Y dice el versículo 4, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Él ha escuchado los clamores de ellos. Aquí nosotros tenemos una gran conexión con los profetas y con la ley del Antiguo Testamento. Miren en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 13. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Escuchen bien. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si trabajaron por su sueldo, págales hoy. El Señor enseña que el obrero es digno de su salario. Entonces nosotros no tenemos excusa para retener el sueldo de una persona que lo haya ganado. Miren conmigo en Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, el versículo 13. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Todo esto para qué? Para amontonar riquezas y para amontonar bienes. Miren cuál fue el fruto de todo esto en la vida de los ricos injustos en Santiago 5. El versículo 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Esto nos habla de que todos los días fue fiesta, ¿sí? Y el carácter moral se iba cada vez disolviendo en ellos. La disolución. No me haga bullying. Después te toca en la tarde. Dice que habían vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Solo puedo imaginar cómo es vivir en el campo y matar a una vaca o matar a un cordero y ese día comer muy rico. Nunca lo he vivido,
pero ellos lo vivían cada día. Lo más parecido, una vez estuve en Lanco con el pastor Jorge, y ellos para su aniversario, no sé qué número, 30, 40, me habían invitado a predicar. Y ellos mataron a una vaca. Hicieron un asado de la mitad de una vaquilla para toda la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Qué manera de comer. Y sobró carne también. Pero imagino que ahí uno dice, ya estamos matando hoy, tengo ganas de comer un filete. Y uno con eso queda listo. No, pero ¿sabes qué? También quiero comer lomo vetado. Pero los argentinos siempre están hablando de ese bife chorizo, que es el lomo liso. Yo creo que eso también lo vamos a comer. Ay, siempre me ha gustado comer un costillar de vacuno por varias horas, con fuego lento. Ahí está la palanca. Y si ponemos una palanquita, también a la parrilla. ¿Cierto? Y ellos vivían así, todos los días. ¿Y cómo lo pagaban? Con el sueldo de gente que habían trabajado. Y no creo que sea vulgar esa frase, espero que no. Gente que había sacado la mugre trabajando. Para quizás comprar harina para hacer unas tortillitas para su familia. O quizás para comprar unas cazuelas corrientes para hacer una sopita para su familia. Gente que merecía ese dinero, pero que eran oprimidos por ricos, que estaban viviendo una vida de lujo indiferente. Placer sin conciencia. Corazones engordados para el día del juicio. Y acuérdense lo que decía el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El juicio venía. Oprimían el justo, condenando a los inocentes con sus acciones, silenciando a los justos. Ojo, los ricos en Santiago 5, 1 al 6, no son condenados por ser ricos, son condenados por ser injustos. Sí. Ahora, en el mundo actual, en nuestra cultura, hoy el mensaje es, tú vales lo que tienes. Quizás no nos lo van a decir así tan clarito, pero sí nos gritan este mensaje cada día. Tú vales lo que tienes. Tu seguridad está en tu cuenta bancaria. El éxito es acumular. Recuerdo a un pastor hace 25 años diciendo en un púlpito, yo estuve sentado y él dijo, algunos viven la vida como si fuera una gran carrera y el que llegue al final y tenga más juguetes, gana. A veces miro los hombres, 30, 40, 50 años, comprando sus juguetes. Y no son nada más que niños, pero ahora tienen mucha plata y compran juguetes más caros. Viven para eso y sienten que les define. Recuerdo en el liceo, cómo los niños se burlaban de uno, porque tenía marcas como, no sé, una marca de Walmart, y no tenía ropa de marca. Una polera que salió $5 en vez de $50. Y son sin piedad. ¿Sí? Y después uno le ruega a los papás, por favor, me compra esos zapatos, por favor. Sí, se burlaron de mis zapatos. Los papás gastando mucha plata en zapatos, quizás no de la mejor marca, pero tan buenos como cualquier otro zapato. Sí. ¿Por qué? Porque uno piensa que un par de zapatos les define, aún desde adolescente. Pero probablemente es porque nos miraron. Nos miraron a nosotros. Nos escucharon a nosotros valorando lo que no vale. Poniendo énfasis en lo que no importa. Hay muchas formas modernas de avaricia. Negocios sin ética, salarios injustos, si es que se les da,
consumismo sin límites e indiferencia ante los más necesitados. Una pregunta: ¿estás usando el dinero como herramienta de Dios o lo has convertido en tu Dios? Es una buena pregunta para meditar. ¿Para qué estás viviendo? Si tú consigues más plata que cualquier otra persona y al final de esta vida mueres, ¿esa plata de qué sirvió? Vanidad. Ahora, si tienes mucho dinero y dices, con ese dinero yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, otra cosa. Tú puedes ayudar, tú puedes trabajar en la obra del Señor. Me hace pensar en muchas personas, empresarios, multimillonarios, de hecho billonarios, que han dicho, yo quiero vivir con el 1% de mis ingresos y el resto lo voy a usar para ayudar a otros. ¿Sí? Hay gente así. No digan, no, todos los ricos son malos. No, eso es falso. Hay ricos en la Biblia que eran muy buenos también. ¿Sí? Hay un rico que prestó su tumba a Cristo para ser sepultado. ¿Sí? Un discípulo de Cristo. Pero ¿no dijo Jesús algo del ojo, ¿cómo es esa aguja? De la aguja y un camello. Imposible que seas salvo un rico. Sí, es imposible. Es imposible que tú seas salvo también. Pero lo que es imposible con el hombre, con Dios, es posible. Sí. No todos que tienen dinero idolatran al dinero. Gracias al Señor por eso. El mundo coyhaiquino, aicenino. Necesitamos aplicar justicia con temas del dinero. No está bien que estés pagando tarde tus cuentas, teniendo dinero para pagar. No está bien tener cuentas y malgastar tu plata en otras cosas para que no tengas para pagar tus cuentas. No está bien. No es bueno que cada 3 meses te llega un aviso que diga, te vamos a cortar la luz, te vamos a cortar el agua. Y dices, voy a pagar. Entonces, pagaron el internet otra vez, tengo que pagar la cuenta del internet. No tengo servicio en el celular, debo pagar entonces mi cuenta. No, somos cristianos, somos honestos, somos rectos, equidad, justos, vamos a pagar nuestras deudas. Tenemos que pagar nuestras deudas. Así corresponde. Y después nosotros preguntamos, entonces, ¿por qué el gobierno hace un tremendo trabajo y no pagan nada por 3-4 meses? Es porque es el gobierno que tú elegiste, que te representa a ti, tú que no pagas tus cuentas por 3-4 meses tarde. No nos podemos quejar si el gobierno hace lo que nosotros hacemos. Perdón, está un poco callado. No debemos aprovecharnos del necesitado. No debemos vivir solo para el confort personal. Nosotros no debemos servir a Dios con lo que sobra, sino que Él debe ser primero en nuestras vidas. Ahora, el problema no es tener cosas. El problema es que las cosas, no es malo tener posesiones. El problema es que las posesiones muchas veces terminan poseyéndonos a nosotros. Es al revés. Deben ser cosas en nuestras manos, pero no, nosotros nos volvemos esclavos de las cosas. Solo piensa en las deudas típicas en el hogar chileno, que compran cosas que no necesitan para pagar con dinero que no tienen. Tarjetas de crédito máximo, con mucha deuda. ¿Por qué? Porque se está comprando cosas que no son necesarias. La avaricia entra a tu corazón y te carcomea. Carcome. Gracias. El pastor está mal hoy. Vamos a prohibir inglés en la casa por 1 mes, para que aprenda a hablar yo castellano una vez más. Tienes que examinar tu corazón. ¿Quién es tu verdadero Señor? ¿Dios
o el dinero? Tienes que examinar tus prácticas, porque es una cosa decir algo, pero que se observe en la práctica. ¿Cómo ganas tu dinero? ¿Buscas maneras huecas y vanas para ganar el dinero rápido, sin esfuerzo? ¿Cómo estás usando tu dinero? ¿Quiénes están beneficiando de tus riquezas? No es malo ahorrar, no es malo invertir, no es malo pensar en el futuro. El justo deja herencia hasta para los hijos de sus hijos, dice Proverbios. ¿Sí? Pero la pregunta es si eres muy egoísta en todo lo que haces con tu dinero, o si también piensas en otros. ¿Hay esperanza en el Evangelio de Cristo para los avaros? La Biblia describe a Jesús como rico que se hizo pobre para nosotros, en 2 Corintios 8. Sí. Él dejó las glorias del cielo y se humilló. Me cuesta comprender 100% cómo el ser perfecto, Dios mismo, el Hijo de Dios, pueda humillarse. Pero Él se humilló. Y se humilló hasta la muerte de la cruz. Sus padres ni podían hacer el sacrificio normal. Tenían que optar por el sacrificio de los pobres cuando nació Jesús. ¿Sabían eso? Interesante. No les diga eso a los charlatanes en las redes sociales, en la radio, en la tele, que puro dinero, todo. Siembra tu semilla de fe, Dios te dará una recompensa 10 o 100 veces más. ¿Sabes lo que significa eso? Quiero tu plata. Ellos son aquellos que están en Santiago capítulo 5. Sí, hay predicadores que son así. Tú llegas a la iglesia y te visitan. Van a tu casa la primera semana. Oh, qué bonito, el pastor llegó a mi casa. Hasta ahí vamos bien. Pero no llegan a la casa para preguntar por tu alma. No llegan a la casa para enseñarte la palabra de Dios, para predicarte el Evangelio, ganarte a Cristo, discipularte. No, llegan a la casa porque quieren saber cuánto es tu sueldo, para que puedan ayudarte a sacar cálculos para que sepas, tanto es tu diezmo, nos vemos el domingo, tráelo. ¿Sí? Charlatanes. Por eso la Biblia prohíbe que un avaro ni siquiera sea considerado para el pastorado. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Bueno, antes de perderme en eso, yo ya iba llegando a la pista. Hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y quizás tú te sientes esclavo de la avaricia, como un pecador perdido, sin vida eterna, sin esperanza del Evangelio. Solo Jesús te puede salvar y te puede librar de la idolatría que hay en tu corazón. Quizás eres salvo. Dice, pastor, yo soy salvo y estoy luchando con eso. Dios te puede librar de eso también. Te puede dar la victoria sobre esto. Sí. Solo Él puede librarnos de la idolatría, del dinero. Si necesitas ayuda o consejo en cuanto a esto, fue bonito esta semana, alguien me pidió ayuda con sus finanzas. Me mandó sus ingresos, su presupuesto, sus egresos, todo. Y me dijo, ¿me puede ayudar? Entonces estuve aconsejando. Me sorprendió porque yo creo que es como en esos 15 años sirviendo tiempo completo al Señor, quizás la segunda, tercera vez que eso me ha pasado. Tampoco estoy diciendo, mándenme sus presupuestos, esa no es la idea, ¿no? El pastor quiere el presupuesto de todos. No, pero sí es bueno que tú pidas consejo de gente. Y yo estoy dispuesto para eso. El hermano Dawson ha leído algunos libros sobre finanzas, que es de una bendición. Si tienes preguntas, pregunta. Gente te puede ayudar y aconsejar. Y este no es un sermón sobre cómo vencer la avaricia, pero no quiero ser negligente con esto.
Yo creo que el opuesto de la avaricia es contentamiento. Para resumirlo, avaricia dice, me hace falta, necesito más plata, necesito más cosas. El contentamiento dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No necesito nada. Estoy contento con lo que tengo ahora. Sí. Así que ahí les dejo una herramienta para combatir la avaricia. Acuérdense, la riqueza no es pecado. La avaricia, sí. Y es extremadamente peligrosa. Y cuando el dinero se convierte en tu Dios, no solo pierdes tus riquezas terrenales, sino también tu corazón pierde la paz y tú quedas atrapado en idolatría, nunca satisfecho. Quizás ustedes se acordarán de la frase del hombre más rico de la historia. Le preguntaron, ¿cuánto va a ser suficiente? ¿Qué figura? ¿En qué momento vas a decir, basta ya? Y él dijo, con $1 más. Y nunca uno se satisface con avaricia. Siempre es más y más y más. Pero solo Cristo satisface. Así que acudan a Él